Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Vamos a seguir con la serie The Dangerous Queen. Hola a todos, bienvenidos. Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con la serie The Dangerous Queen. Este libro y la serie están muy emocionantes. Vamos a continuar y empezamos. Queen entró y vio a Bonita estremecerse de sorpresa. La niña se secó rápidamente las lágrimas y se dio la vuelta, pero todo fue en vano. Queen no tenía motivos para avergonzarse y Bonita tampoco. Ya te dije que no mojes esa herida. Ella fingió seriedad y se acercó con naturalidad. ¿Quieres que te dé un baño de verdad? No. ¿Entonces realmente quieres sentarte en el suelo del baño? Eso no está bien. Termina tu baño y ve a descansar. Todavía no tengo sueño. Lo vas a tener pronto. Y si quieres llorar, no llores sola, ¿entiendes? No me trates como si fuera. Me preocupo por ti. Esta vez Queen habló con claridad y Bonita no encontró palabras para replicar. Simplemente extendió la mano y dejó que Queen la ayudara a levantarse. Ella estaba rígida como un robot, incluso cuando el toque de Queen mientras la lavaba le provocaba escalofríos y sensaciones que la recorrían. No hagas ese sonido. ¿Qué sonido? ¿El que haces? ¿Este de aquí? Queen suspiró, abandonando la discusión, retiró las manos de Bonita y en su lugar jaló sus mejillas hasta que parecieron esponjosas. Deja de jugar. Vístete rápido, si te resfrías o te enfermas te voy a castigar. ¿Y cómo piensas castigarme? De una manera que haré que hagas sonidos como ahora, toda la noche. ¿Quieres que haga eso? Sí, pero no ahora. Bonita respondió rápidamente antes de irse, dejando a Queen mirándola fijamente y suspirando. Las marcas moradas en ella la enfurecían, pero se contuvo. No podía imaginar cómo Bonita había soportado todo eso a lo largo de su vida. Si incluso ella, una forastera, sentía tanta ira, ¿cómo podría Bonita lidiar con ello? Bonita se durmió inmediatamente después de apoyar la cabeza en la almohada. Ya no se quedaba allí sentada llorando, porque todo lo que la agobiaba se aliviaba en el baño junto con Queen, quien la consoló con palabras, miradas y gestos. Su corazón finalmente parecía sanar. Y Bonita ni siquiera notó los suaves besos que recibió en las mejillas, junto con un cálido susurro, donde le dijo: no puedo protegerte en tus sueños, así que no tengas pesadillas. A la mañana siguiente, Bonita despertó sintiendo un cálido abrazo. Al abrir los ojos, vio a Queen durmiendo profundamente a su lado. En ese momento, su rostro no mostraba la picardía ni el encanto que siempre mostraba al despertar. Una vez más, Bonita se sintió segura a su lado. Sin darse cuenta, sus dedos tocaron la punta de la nariz de Queen. Bonita dio un salto cuando le sostuvo la mano con fuerza. Queen no dormía tan profundamente como parecía. ¿Por qué me despertaste? No te desperté. Entonces, ¿a qué se le llama tocarle la nariz a otra persona? ¿Buen día? Queen rió suavemente y abrió los ojos. Pensé que no me despertarías. Entonces me desperté. ¿Dormiste bien? Me abrazaste tan fuerte que soñé que me aplastaba una serpiente. Queen levantó las cejas. ¿En serio? ¿Qué tan fuerte? Entonces, ¿preferirías ser aplastada por una serpiente o por mí? ¿Qué clase de pregunta es esa? Dicen que soñar con serpientes significa encontrar a tu alma gemela. Entonces, ¿fui aplastada por mi alma gemela? ¿Y quién sería? Si encuentro a mi alma gemela significa que ya lo conozco, ¿verdad? Bonita fingió pensar y al instante siguiente Queen la mordió divertidamente. Ahora te mordió la serpiente. Ahora necesito quitar el veneno. Bonita se rió sorprendida de que Queen actuara así. La mujer se frotó el rostro contra el cuello como una niña mimada. Bonita no estaba acostumbrada a ver eso, pero curiosamente la tranquilizaba. ¿Qué estás haciendo? El veneno de Queen ya te ha alcanzado. ¿Qué quieres decir? Solo la dueña del veneno puede eliminarlo. Queen acercó su rostro y presionó sus labios suavemente en el mismo lugar que había mordido. Bonita cerró los ojos aceptando el gesto de buena gana. Ahora parecía algo natural entre ellas, y luego, ahora sí ya ha sido eliminado. Bonita bromeó, uniéndose a la diversión de Queen. Y finalmente lo encontraste. ¿Qué cosa? Tu alma gemela. Si aún no lo has encontrado, te llevaré un espejo. Queen la llevó al espejo. Al ver que Bonita no respondía, Queen frunció el ceño. Incluso más tarde, durante el desayuno, seguía seria. ¿Quieres que te pelee los camarones? Bonita preguntó suavemente, tratando de animar a la otra persona, ya que no sabía cómo lidiar con esa tensión. La mesa estaba llena. En la cabecera estaba un hombre imponente. A su lado estaba Lady Kirin y Kim. Queen se sentó al otro lado de su madre con Bonita a su lado.
Para Bonita compartir una comida así nunca había sucedido. Nunca imaginó que viviría ese momento. Quinn la miró pero no respondió. La señora Kirin la observaba atentamente, curiosa por ver cómo manejaría Bonita el temperamento de su hija. Todos en la familia sabían cómo Quinn estaba enojada o molesta, y la mayoría de las veces solo se calmaba cuando conseguía lo que quería. Quinn llamó Bonita, susurrándole solo para que ella oiga. Si no me hablas, miré. No quería amenazar ni levantar la voz, pero el silencio en la mesa hizo que su frase resonara por toda la sala. Quinn la miró fijamente por un momento antes de finalmente decir algo. La cáscara, le dijo. Los camarones del plato estaban pelados meticulosamente. Durante el tiempo que estuvieron juntas, Bonita había memorizado que le encantaban los mariscos, especialmente los camarones, pero no le gustaba ser ella quien los pelara. Sus pedidos eran sencillos, pero siempre giraba en torno a los camarones. Si alguien no lo supiera sería extraño. Aquí los tienes, gracias. Quinn recogió los camarones pelados antes de devolverle uno de su plato a Bonita. Ese gesto volvió a llamar la atención, sobre todo de Kirin, quien observaba a Bonita con curiosidad. Lo que acababa de ocurrir era una escena inusual, como si estuviera viendo una película inédita. Come bastante, necesitas tomar el antibiótico. Estoy satisfecha. Al menos come los camarones. Estoy llena. Quinn suspiró. Entonces, pélame todos. Me los comeré más tarde. ¿Y por qué comes tantos hoy? Estoy comiendo lo que dejaste en el plato. Si no puedes terminarlo, pásamelo. Quinn, si no estás satisfecha, aún hay comida en la cocina. No tienes por qué comerte las sobras. Kirin no pudo evitar contenerse. Nunca permitió que su hija hiciera algo así. Nunca le enseñó. En casa siempre había de sobra. No había necesidad de comerse las sobras de nadie. Está bien, mamá, puedo comer. Bonita no tenía forma de evitar a Lady Kirin mientras estaba en esa casa. En lugar de esperar que la llamaran, fue al pabellón del jardín donde la mujer descansaba. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero agradecerles por permitirme quedarme aquí temporalmente. Esto solo pasó porque viniste con mi hija, lo sé. Bonita juntó las manos frente a la persona, como se debe hacer en una forma respetable hacia un adulto. Eso hizo que las marcas de las heridas infligidas por su madre se hicieran visibles. La señora Kirin frunció el ceño y le hizo señas para que se acercara. ¿Qué te pasó? ¿Puedo preguntar? La atmósfera, la apariencia y el tono de voz eran increíblemente similares a los de Quinn. Si Bonita no supiera que madre e hija peleaban con frecuencia, habría pensado que Quinn veía a su madre como un modelo a seguir. ¿Te peleaste con alguien? No. Mi madre me hizo daño. La señora exclamó sorprendida. Bonita sonrió levemente sin ver motivo alguno para mentir. Lo que realmente le sorprendió fue que Lady Kirin le sujetara el brazo para examinar las marcas. Estoy bien, gracias por la preocupación. ¿Te has aplicado algún ungüento? Quinn me lo aplicó. Al escuchar eso, la señora se puso seria y soltó con cuidado el brazo de Bonita. Entiendo que están desarrollando algún tipo de sentimientos, pero como madre... Bonita no esperó que terminara, levantó la mano pidiendo permiso para hablar. Y la señora respondió de inmediato. Mi madre siempre tuvo expectativas sobre mí. Siempre me presionó, siempre me dijo que hiciera esto o aquello. Como pueden ver, incluso me hizo daño, así que si puedo pedir algo, por favor permitan que Quinn elija a quien amar. No tienen que aceptarme, nunca esperaré ser elegida. En el futuro puede que ya no sea yo a quien Quinn. En el futuro puede que no sea yo a quien Quinn le atraiga a conocer. Mi hija es exigente, no cambia de opinión fácilmente. Kirin le interrumpió. Conocía bien a su hija. Aunque no le gustaba que Bonita fuera una desconocida sin estatus, le intrigaba la persona que había logrado entrar en esa casa. Cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos. Y bye bye.